Esto es Maestros del Cine, una producción del Centro Cultural Clavijero y el colectivo Perros de Guerra, y el día de hoy nos acompaña un gran doctor en filosofía. Hugo Leiva, bienvenido. Muchas gracias, Ale. Un placer. Gracias por estar aquí. Hugo Leiva, académico, periodista, editor, traductor, guionista, actor y productor de cine mexicano. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Latina de América, UNLA. Maestro en Historia del Arte por la Universidad de Bolonia, UNIBO. Doctor en Filosofía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se ha desempeñado también como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la UNLA, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM, y la Universidad de Morelia, UDEM. Ha integrado el Consejo Técnico del Programa de Convenciones de la Secretaría de Cultura de Michoacán, SECUM. Ha sido organizador de Panóptico, primer encuentro de crítica cinematográfica en Aguascalientes, y ha sido jurado y comité seleccionador de diversos festivales de cine, poesía, pintura y cartel. Hugo, sabemos que te desarrollas en diferentes áreas de la industria cinematográfica, pero básicamente como en la parte académica y de la investigación, de la escritura, de la semiótica. Y justo por eso quisiera que nos platicaras algo que pudiera parecer muy sencillo de entender si no lo profundizamos, pero que en realidad no tenemos a veces como el conocimiento real ni del concepto, ni del trabajo que implica, ni de los tipos de crítica que existen. Y justo es eso, como ¿qué es la crítica cinematográfica? Ok, pues sí, este es uno de esos términos, ¿no? Estas palabras así enormes que luego tenemos tanta dificultad en como que aterrizar y sobre todo compartir, poner en perspectiva cuando hablamos con otras personas, ¿no? Otras son arte, ¿no? Estética, incluso cine, ¿no? Cualquiera también de las artes obviamente está en continua discusión de construcción. Y bueno, pues crítica, precisamente quisiera yo ponerla en la perspectiva de su significado tal vez más general y también más originario, ¿no? Y no porque el originario sea el que mejor cuente, ¿no? O sea, los términos cambian y tienen distintos usos. O sea, las identidades pues son históricas. Pero creo que es saludable pues remontarnos precisamente a este sentido original del término, ¿no? Que pues viene del griego kritikos, que significa pues poner en crisis algo, ¿no? Deconstruir, desarmar, poner ahora sí que una cosa en la parrilla, diseccionarla, pues para ver cómo funciona. Y aunado a eso, pues hay también una cierta valoración, ¿no? Del fenómeno, que ya parte desde el criterio con el cual lo vas a diseccionar, ¿no? Lo vas a analizar, pues, bajo un criterio, bajo una perspectiva, bajo un parámetro, y ya eso es poner tal vez en relevancia ciertos elementos de ese fenómeno, de ese objeto que estás analizando respecto a otros, ¿no? O sea, hablo de esto sobre todo para resaltar el carácter subjetivo que tiene el análisis con un fin práctico, sobre todo, pues, digamos, ideológico, retórico, como ya podemos decir que funciona en general, en sí, en cuanto al concepto, la crítica de arte. Y digo arte porque, pues, hablamos de cine, ¿no? Sí. O sea, el cine es un arte, así es como viene identificado, así es como viene usado por nuestra cultura, ¿no? Por estos 100 y tantos años que lleva. Y bueno, pues no lo digo yo, ¿no? Ya el séptimo arte, ¿no? Pero a veces este tipo de discusiones no son tan sencillas de abordar porque justamente creemos a veces que son muy obvias, ¿no? Ya vemos ahí esta discusión de que tal forma de hacer cine, tales películas no son cine verdadero, ¿no? Por ejemplo, hay quien dice, ¿cómo es que no es cine? Si se ve en la sala, ¿no? Bueno, hay que ver entonces desde qué perspectiva decimos cine. Lo mismo también pues, sucede con la palabra crítica. Entonces, pues quiero subrayar el carácter de análisis, el carácter de construcción que tiene, el carácter subjetivo. Y esto pues nos lleva también a, pues ahora sí que saludablemente quitarle tal vez estas pelusas metafísicas que luego
tiene este concepto, porque pues muchas veces se entiende desde una perspectiva muy snob, ¿no? Sí. Es que un crítico pues tiene la visión adecuada acerca de algo. Y a veces pues hay, digamos, razones hasta cierto punto justificadas para construir ese tipo de ideas, ¿no? Por ejemplo, alguien es experto en algo, conoce bien la historia del fenómeno en cuestión, conoce bien sus elementos formales, es decir, cómo está constituido a partir de sus materias significantes, digámoslo así en términos más semióticos, o bien simplemente porque tiene una buena retórica, tiene una buena forma de hablar, una buena forma de escribir, una buena forma de jerarquizar las correlaciones que va organizando, o simplemente porque las cosas que puede construir a partir del análisis pues son afines ideológicamente a ciertas tendencias o paradigmas que son valorados de cierta forma en una comunidad, ¿no? Y es ahí donde podremos tal vez ya empezar a conectar el concepto de influencer, porque un crítico influye en la opinión pública, sobre todo cuando es público. O sea, si ya después tomamos que después de concebir a la crítica como una capacidad general de análisis acerca de algo, y luego pues ya con esta conciencia decimos que cualquiera que analice algo es un crítico, luego pues debemos también constatar o seguir con este análisis pensando que hay crítica pues más personal, o sea, una crítica más, digamos, individual, que vive en un espacio tal vez muy limitado, y crítica que tiene un fin público, o sea, que se publica, por ejemplo, en un medio, ¿no? Que sale en la tele, o ya vemos ahora redes sociales y demás. Entonces, generalmente, pues estos críticos públicos están ahí porque ejercen una influencia y son, pues, líderes de opinión. Ya también habría que ver grados, ¿no? Claro. A quién más, a quién menos, pero pues eso también lo tiene muy bien claro la industria, por ejemplo, ¿no? Sí. Y esto, pues, lo digo del cine, lo decimos del cine, pero en general pensémoslo en el clima que nos rodea en todos los aspectos, ¿no? Quiero comprar unos audífonos, pues me meto a leer reseñas, ¿no? Exacto. Las reseñas son críticas de audífonos, ¿no? Sí. Se ponen a analizarlos, los pros, los contras, con otros audífonos, respecto a la historia de los audífonos, si están bonitos, si son funcionales, o sea, muchos parámetros, ¿no? Entonces, ¿por qué no vivimos con esa naturalidad también nuestra relación con el arte, con el cine, ¿no? Pues ahora sí que quiero ver reseñas, si es que quiero también, porque también habría, bueno, eso tal vez podemos ir más adelante, pero podría alguien tal vez querer prescindir un poco de esa crítica pública al ser a veces tan martillante y a veces sí, ¿por qué no decirlo? Tan manipuladora, sobre todo cuando tiene intereses detrás, ¿no? Que insisto, pues hay muchos tipos de crítica, hay muchas personas ejerciéndola o instituciones, entonces muchas veces pues la crítica es propaganda, ¿no? Así es. O simplemente odio, ¿no? O sí, prejuicio establecido hacia una forma de hacer cine o hacia ciertos conceptos, etcétera. Entonces, pues creo que estas coordenadas básicas nos sirven para ponernos ahora sí que sobre el panorama y no estar a tientas confundiéndonos pues a veces con tantas cuestiones que pues son muy metafísicas, míticas, ¿no? Es que el crítico tiene que saber de cine. Pues no es que tenga, más bien tiene que ser pertinente, por ejemplo, al público que lo escucha o al lugar en el que emite su discurso, ¿no? Claro. Entonces eso que tiene, pues hay que ponerlo siempre en perspectiva, ¿no? Claro que sí. Sin embargo, para mucha gente, como bien lo decías, el primer encuentro, digamos, con un texto fílmico, muchas veces la crítica que está establecida, la opinión que se da en una reseña, los comentarios incluso que están 100,000 comentarios abajo de un post, de un copy, y efectivamente el primer encuentro determina como también cierta influencia para la recepción ya del producto como tal. En ese sentido, me gustaría preguntarte cuál sería a lo mejor como una manera de encontrar una crítica más válida para una persona que quiere o que tiene un interés por la cinematografía más seria. Me viene de inmediato responder hacerla uno, porque la verdad es que, y eso se remite a lo que decíamos ahorita, ¿no? Decir, bueno, ok, y esto en serio lo entiendo y históricamente es la razón por la cual pues la crítica moderna surgió. Por ejemplo, hablando de arte, ¿no? Cuando surgieron los primeros críticos ya entendidos así en un sentido más contemporáneo, pues a finales del siglo XVIII, ¿no? Gente que iba a los salones de pintura allá en París,
para ver estas exposiciones anuales, ¿no? Pero gente pues que no conocía mucho de pintura y que a veces se sentía un poco pues extraviada, perdida, no sabía cómo apreciar lo que tenía enfrente, ¿no? Así que le pagaba a gente pues para que le diera un cierto, digamos, tour, en el sentido de que pues había ciertas personas a la entrada pues que vendían pues folletitos, ¿no? Sí. Y estas personas escribían pues géneros, ¿no? De pintura, cuáles están mejor, cuáles están peor, o sea, un poco pues tener este mapa para moverse, y se les llamaban saloneros, ¿no? A estos críticos. Y ya de ahí durante todo el siglo XIX se fueron perfeccionando, fueron abarcando otras artes, ¿no? Se vincularon sobre todo con la literatura, en este sentido retórico de producción de un discurso que fuera también bello, persuasivo, o sea, el arte de la retórica pues es también algo que también se vincula obviamente con una experiencia estética, y esto se acomuna mucho también con la actividad artística, o sea, el artista y el crítico tienen mucho en común. Y bueno, ahorita tal vez no es el momento para hablar de ello, pero sí quiero subrayar que justamente está esta cuestión estética también en el crítico, ¿no? Hablando pues obviamente de arte. Entonces, pues sí, digamos se requiere un mediador, ¿no? Históricamente, para que el gran público, la persona que no conoce tal vez mucho de esa disciplina, pues se aproxime. Y esto pues va construyendo también, pues ahora sí que esquemas, si se quiere, político-artísticos, ¿no? Sí. Pues obviamente la gente que lee el folletín pues se va tal vez a casar con la mirada, ¿no? De ese crítico, y va a seguir las cosas más desde esa perspectiva. Posiblemente, tal vez no, ¿no? Pero generalmente sí sucede así mucho. Entonces, pues, yo diría que una persona que tal vez siente esta necesidad de aproximarse a la crítica antes de ir a ver una película, o por ejemplo, no sé, el festival, ¿no? Tantos festivales que a veces tienen temáticas o enfoques que son un poco alejados, ¿no? A lo común, ¿no? La gente tal vez acostumbrada a ir a la sala a ver, y con todo ahora sí que la legitimidad, Avengers, ¿no? Cualquier cosa, pues va a un festival y ve una película de Béla Tarr y dice, ¿y esto cómo lo tengo que ver, ¿no? Claro. O interpretar, ¿no? Pues ante todo, creo que más que seguir un crítico se tendría que tener una conciencia de que la obra de arte actualmente es polisémica. Y esto no porque el arte sea en sí mismo subjetivo, sea en sí mismo abierto, sino porque la cultura lo usa así. Y esto pues históricamente tiene raíces, ¿no? Pues, ahora sí que desde la modernidad, o finales del siglo XIX, con las vanguardias. Aquí tal vez no sería el momento de hablar de ello, pero es así, ¿no? Es así por una determinación cultural, y que puede cambiar. El arte puede volver a ser monosémico, como lo ha sido en tantos momentos de la historia, desde los griegos, ¿no? Sí. Si se quiere hablar solamente del término ars, ¿no? Tecne. Entonces, pues se requiere tener conciencia de cómo funciona el arte. Entonces, sabiendo yo que este discurso, para empezar, no es que, bueno, si lo quiero también ver desde una perspectiva no metafísica, ¿no? O sea, si quiero tal vez tener un acercamiento, digamos, más, pues, fáctico, ¿no? Menos por las nubes, menos romantizado, ¿no? No creer que esa obra, pues, es producto así de los dioses. Digo, también hay gente que lo cree y es muy válido, pero pues es un poco el consejo que yo daría, pues, de desmitificar nuestra relación con el arte, entender que tiene una función predominantemente estética, que va a haber muchos gustos, va a haber muchas formas de entenderlo, de analizarlo, y en ese clima, pues, ¿qué sentido tiene seguir el de otra persona, ¿no? Claro. ¿Por qué no sigues el tuyo? Y ok, te sientes inseguro porque no conoces, pues comienza a conocer, pero al mismo tiempo con esta seguridad de que eres un usuario tan válido como cualquiera de frente a la obra. Y si otros son más válidos es porque tienen ciertas relaciones con ese tipo de disciplina que pues ciertamente son valoradas también por la comunidad. Claro. Si la persona es un cineasta, si la persona ha escrito muchos libros, si la persona sabe mucho de historia del cine, pues eso, por eso es que la gente quiere escucharlo, porque ese criterio de una persona que tiene esas credenciales puede ser interesante para que sea un mediador, como dije antes. Pero podría no ser ese criterio. Posiblemente porque me gusta cómo habla tal crítico, o simplemente porque estoy de acuerdo con él. Las películas que dicen que están buenas, sí están buenas, y las que están malas, ¿no? De acuerdo a mí. Entonces, pues es como, ahora sí que la libertad de la política, si se quiere, de la moral, ¿no? Ahora sí que hacernos cargo de nuestra propia voluntad y libertad, cosa que muchas veces no es simple, ¿no? Exacto. Suena sencillo, pero pues esto implica pues también tener confianza en uno mismo y preguntarse y analizar con profundidad, bueno, ¿qué es realmente lo que yo quiero? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué tipo de cine quiero? ¿Y qué es lo que quiero o lo que me espero recibir de él, ¿no? Claro, y en ese mismo sentido, de pronto hay comentarios, hay críticas, hay reseñas, hay reportajes de ciertos productos fílmicos en donde
se descalifica totalmente el trabajo del realizador, del crew, del productor, o incluso si son exhibidas en ciertos lugares, ya es una descalificación. Ni siquiera estamos hablando como de la parte de la, pues de la valoración en el sentido de recomendación, pero también hay una parte que en la crítica influye mucho la descalificación, y entonces eres un mal receptor, eres un mal seleccionador de productos fílmicos, de películas, porque vas a las cadenas grandes, porque ves este tipo de películas. Ahí podría entrar la parte del análisis, o qué es lo que influye en ese punto. Pues nuevamente, ¿no? Es una situación diferencial, o sea, de pertinencia. Y ahorita me llama mucho la atención esto que decías de que nos llaman mucho la atención. Bueno, no sé si lo entendí bien, pero sí. Como lo estoy pensando, a veces nos llaman mucho la atención los críticos descalificadores, a los que no les gusta nada, ¿no? Ajá. A los que nos dan la idea de que son muy exigentes. Pues en el ámbito, ahora sí que nacional, pues creo que un buen ejemplo de esto es Jorge Ayala Blanco, ¿no? Uh-huh. Este señor, pues realmente pocas películas le han gustado, creo, uh-huh. Y pues, no sé, digo, con todo el respeto para él y para la gente que lo siga, pues yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo en muchas ocasiones con varias opiniones que tiene, pero entiendo que ya el hecho de que tiene una posición social, uh-huh. O sea, el crítico es un personaje, así en términos narratológicos, ¿no? Que es identificado pues con ciertas características por el gran público, sobre todo pues ese gran público que no está muy acostumbrado a analizar en lo profundo, ¿no? Uh-huh. Y a veces se va por el oropel. Ahí tienes a otra crítica personaje, ¿no? Abelina Lesper, que tampoco le gusta nada, ¿no? Ya ves, muy polémica y demás. Y pues eso le gusta a la gente, pues nos gusta el chisme, nos gusta el alboroto, nos gusta tal vez este sentido de conflicto, ¿no? De drama. Yo, por ejemplo, hablando de crítica de videojuegos, no sé si has escuchado hablar de este crítico de videojuegos, el de Angry Video Game Nerd, que es un tipo ahí muy expresivo que agarra un soplete y quema los videojuegos que no le gustan, ¿no? Físicamente. Y eso pues es gracioso y aparte es muy expresivo, es muy como que honesto, esa espontaneidad como que hace que confíes en el juicio de esa persona, porque cuando externamos una opinión basada en el gusto, creo que es cuando más honestos y directos somos. Entonces, si la persona ve que esa conducta es tan, ahora sí que espontánea, creo que hay un sentido de confianza, ¿no? Más inmediato. Y esto, pues aunado, insisto, a la cuestión de nos gusta ver el conflicto, pues creo que el personaje de un crítico muy exigente, por un lado, y con una buena retórica de decir, it sucks, ¿no? O, ¿te acuerdas de The Critic? Sí. O, por ejemplo, estás despedido, ¿no? Como también hacía crítica Donald Trump, me acuerdo. Eso le gusta a la gente, le gusta ver descalificaciones, ¿no? Ahora, hablando porque también creo haber entendido esto de lo que decías, del tipo de críticos que a veces pues tal vez se concentran en un cierto tipo de cine que para otros tal vez no sería el meritorio o el más significativo. Siempre va a haber esta discusión, ¿no? En un festival, es que estas películas que seleccionaron este año están bien chafas, ¿no? ¿Quién fue el seleccionador? Pues fue alguien concreto o un grupo de personas. O sea, no es Dios que baja y dice, este es el buen cine, este es el mal cine. O sea, creo que un receptor también tiene que tener esta conciencia justamente para modular lo que se debe esperar, ¿no? Tanto del crítico como de la película. Si Ayala Blanco dice que está mala, tal vez eso a mí me motive para ir a verla. Porque tal vez estará buena para mí, ¿no? Por decir algo. Y tal vez no voy yo a ver tal vez La Lata o algún otro tipo de foro, ¿no? Porque tal vez no es tan afín con el tipo de expectativas que tengo yo con el cine. Pero eso no significa que no encuentre un crítico mediático, incluso hasta personaje que posiblemente me seduzca, ¿no? Porque es un acto de persuasión, insisto, el que hace el crítico, sobre todo social. Y en estos trabajos, ya de manera entrando a la parte formal, existe un análisis muchas veces previo a la emisión de la crítica o a la emisión del reportaje o a la emisión de la nota que se publica, y ese análisis puede estar basado en muchas teorías, ¿no? Y esas teorías, en este sentido, pues también pueden moverse dentro de cierto grupo de personas que son afines precisamente a este tipo de escuelas, o incluso como dentro de lo institucional, o incluso dentro de los ciertos tipos de festivales, o cierto tipo de cine, de géneros cinematográficos, y estos tipos de análisis, ¿qué tan válidos son? Porque bueno, pues me acuerdo que puede haber desde el cuadro de Metz, que en donde haces una división de, no sé, propuestas de Marianne Gerard o Godrol o muchos otros
pues formalistas, Uh-huh. o incluso un análisis de prop que se sigue, creo que, aplicando en la actualidad. ¿Qué tan válidos son estos tipos de análisis, o cuál sería como el adecuado o el que podría sugerirnos un especialista en la crítica cinematográfica? Lo válido está determinado por una relación de pertinencia, ¿no? Okay. De correlación. O sea, hablando científicamente, ¿no? Si uno propone una teoría que explica un fenómeno, uh-huh, tiene que ofrecer el horizonte de comprobación de esa teoría. O sea, es una cuestión, digamos, de coherencia respecto a lo que se espera uno que otra persona pueda entender también del propio discurso. Si yo estoy tratando de probar que esta cosa está relacionada con esta y estoy ofreciendo pruebas que ofrecen para ver esa correlación, esas pruebas las debe poder ver también otra persona, otro investigador en China que siga también, por ejemplo, el método científico. Exacto. Yo tomaría prestado de la ciencia justamente esta necesidad de mostrar evidencias, ¿no? Uh-huh. Respecto al análisis que se hace. Y este es un término que estoy de hecho tomando de un importantísimo analista de la crítica cinematográfica que conozco, que es David Borwell, sí, ¿no? David Borwell tiene este libro, El significado del filme, análisis y retórica de la inferencia cinematográfica, creo que se llama, un título largo, sí, pero nos explica cómo funciona la crítica de cine, ¿no? Qué tipo de críticos hay y cómo es que construyen sus discursos. Entonces, pues sí, vemos que cada crítico, pues con la polisemia de la que hablaba hace rato, pues prácticamente puede decir lo que quiera de la obra, con una condición, que ofrezca evidencias de lo que está diciendo, o sea, evidencias en la obra, pues, ¿no? Sí. Para mí, el vacío que se ve en este plano donde no hay nada significa el vacío existencial del ser humano, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso, que puede ser un significado que no se comparta tal vez por otras personas, de cualquier manera está ofreciendo pues una evidencia, sí, o sea, que daría su validez, es a lo que me refiero, ¿no? Uh-huh. Porque la validez no es absoluta, o sea, a menos pues que no razonemos en términos metafísicos, insisto. Uh-huh. Siempre hay que pensar en términos correlacionales, ¿no? Históricos. Entonces, pues, ¿a qué crítica le gusta a la comunidad? ¿Cuáles son esos parámetros? ¿Cuáles son esos valores? ¿Cuáles son esas herramientas? Tú mencionabas ahorita algo muy importante, que un crítico echa mano, pues, de grandes, ahora sí que equipos de maquinaria, uh-huh, para ir construyendo su discurso, la semiótica, la narratología, el enfoque formal, ¿no? Uh-huh. Y ahora sí que lo que funcione, nada más pues ofreciendo el horizonte pues de correlación de lo que uno va diciendo, uh-huh, porque si uno se avienta esta interpretación, como mucha gente dice, súper fumada, ¿no? Y pues precisamente le dice a la gente que es fumada porque no ve correlación, o sea, polisémico no quiere decir absoluto, uh-huh, o sea, polisémico significa que puede haber muchos significados indeterminados, uh-huh, pero siempre ofreciendo esta argumentación, esta justificación, esta evidencia, ¿no? Que en términos ya, si se quiere hablar más teóricos, semióticos, pues es justamente lo que se entiende por símbolo. Uh-huh. Es una relación simbólica la que se establece entre el sujeto y el objeto que se está interpretando. Uh-huh. Me refiero a la noción de símbolo de Saussure, ¿no? Porque todavía hay otras nociones de símbolo también. Me refiero a la noción de símbolo como una motivación del sujeto que precisamente intenciona la obra y encuentra en ella pues lo que ya previamente conoce, porque ¿qué más si no? O sea, nosotros reconocemos en la obra lo que ya tenemos adentro, nuestras afinidades, nuestras, ahora sí que teorías, nuestras historias, que sí, nuestras experiencias personalísimas. A mí me gusta esta película de Capulina porque me acuerdo de mi abuelito, por ejemplo, claro, y es buena por eso, ¿no? Ahora sí que esa es su correlación. Sí. Entonces, pues, ¿qué tipo de validez o qué tipo de herramientas nos tenemos que esperar? Pues ahora sí que parece que escurre el bulto con la respuesta, pero pues ahora sí que la que uno necesite, ¿no? Uh-huh. La que uno busque. Yo, por ejemplo, encuentro muy estimulante y muy fructífero el uso de la semiótica, uh-huh, porque me permite saber jugar con los campos semánticos, ¿no? Entender esta noción de signos muy práctica, significante, significado, entender cómo lo pragmático se liga con lo estructural. Uh-huh. Pues tener esta conciencia me permite sentirme pues más libre y patrón del discurso, ¿no? Sí. Tal vez una persona que al no tener esta conciencia y al ser tal vez retóricamente pues no tan desarrollada, porque pues no trabaja en un medio, claro, ¿no? No habla tal vez con muchas personas, pues muchas veces se siente insegura diciendo, es que yo no hablo, no sé de cine, uh-huh, y quién sabe si tengo buen gusto, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo me tengo que comportar? Entonces hay que empoderar a la gente para que abrace su crítica interior, uh-huh, y decirle pues ahora sí que, a ver, ¿te gusta el cine? Porque también aquí estamos hablando de cosas honestas, ¿no? ¿Te gusta o no te gusta? Cuando uno va a comprar
audífonos, cuando no comprarles porque quiere los audífonos y los lentes. O sea, si te gusta el cine, créeme que vas a ser un excelente crítico, tarde o temprano, porque la misma práctica te va obligando a ir discerniendo y encontrar tu propio modelo. Pero bueno, pues obviamente esto requiere tiempo, y yo sé que la persona que se acerca al cine posiblemente quiere esta actividad de mediación. Así que yo le diría que pues ahora sí que lea a cualquiera, nada más deconstrúyalo, ¿no? O sea, claro, de antemano decir que no es el único discurso que se puede decir acerca de la obra, ni el único parámetro, ni la única intencionalidad. Y al ir conociendo muchas, pues ya tal vez uno se va a casar con el partido que más quiera. O a veces también uno dice, yo quiero seguir conociendo, sí, todas las que hay en el mercado, y no me caso con ninguna, ¿no? Porque todas me estimulan y quiero seguir manteniendo una mirada virgen, digamos, de frente a la obra, ¿no? Y es por eso que personalmente yo no sigo a muchos críticos, ¿no? O sea, yo de seguro no voy a leer un crítico antes de ver una película, o sea, porque me la spoilea, ¿no? O sea, aunque no la spoilee el sentido así propiamente literal de la trama, ya el hecho de interpretarla o de sugerir cierta lectura ya me contamina. Claro. Exacto, y ya no puedo ver otra cosa a veces, ¿no? Y la verdad es que soy muy especial con eso, porque pues es una falta hasta de respeto a veces que siento, ¿no? Porque una persona pues se toma la libertad de spoilearme o algo, pero porque me tomo muy en serio esto, o sea, pues, realmente es muy importante el cine para mí, ¿no? Como para otra persona puede ser otra cosa, y por eso es que soy este tipo de crítico que se espera eso de ello. Ahora, me dedico a eso, ¿no? O sea, doy clase, escribo también, hago entrevistas, o sea, casi no me dedico a la crítica ya. Antes sí, o sea, escribía, era periodista y todo, pero ahora más bien doy clase de crítica, de teoría, sobre todo semiótica, estética, etcétera. Pero de vez en cuando la ejerzo también, y me gusta muchísimo, porque pues es que la verdad es como estar en un salón, ¿no? en un salón de una casa, quiero decir, ¿no? Pues, platicando con tus amigos qué pareció la película, solo que tal vez ofreciendo pues justificaciones de las que hablaba, evidencias, pues si se quiere más teóricas, ¿sabes? Pero no porque sean mejores, simplemente personas pertinentes, ¿no? Las que uno tiene ahí, pero es la misma lógica que una reunión de amigos, pues hablando de la película que le gustó, ¿no? La misma. Y en ese sentido coincides con algunos de tus amigos y estás y no invitamos a otros. Y eso no significa que uno tenga más validez que otro, ¿no? Pero eso me lleva precisamente como a pensar en el periodismo cinematográfico, ¿no? Que también parte mucho de lo que conocemos como crítica o parte mucho del análisis. A veces sí, a veces no, creo que... Porque o sea, son chafas o no, profundos o no, ¿no? Y en este sentido me gustaría preguntarte, pues, ¿qué pasa con el periodismo cinematográfico en México, sobre todo? ¿Cómo está? No quería llegar a ese punto, pero... No, me asumo mi responsabilidad. Pero, bueno, ¿qué pasa? ¿De dónde parte el periodismo cinematográfico iba a decir Michoacán, pero bueno, no sé si haya, pero... No, tampoco me quiero poner snob. No, realmente debo decir que hay de todo, ¿no? Sí, no, hay críticos buenos y críticas buenas, porque de hecho conozco un par de periodistas que me gustan mucho, pero en general creo que me molesta la mediocridad de los medios de comunicación en México, ¿no? Porque eso contamina muchas veces también al propio, y no porque lo vuelva tonto, no poco ingenioso al crítico, sino porque le da un poco espacio, no le da la relevancia, ¿no? A veces, y eso hace que uno se enoje, pero por eso decía que no había pues buen periodismo, pero en realidad lo hay, siempre es latente que lo pueda haber, porque cualquiera lo puede ejercer. El asunto es ahora sí que acceder a los mecanismos más públicos, y ahora con las redes sociales y con estas formas de comunicación, pues creo que ahora cualquiera puede volverse un youtuber, influencer importante, y con así que significativo, o sea, serio, ¿no? No necesariamente alguien que sea banal o que venda aire frito, ¿no? Entonces, pues yo diría que el periodismo, bueno, pues aquí hay que también entrar en otro tema, pues ante todo deberá ser responsable socialmente, tal vez por preguntarse si está realmente construido un discurso que sea honesto, comprometido, profundo, que no trate a su receptor pues como un estúpido, ¿no? Pero pues es a veces pedirle peras al horno, o sea, no está obligado pues el periodista a hacerlo, o sea, sabemos que su libertad de expresión y la cultura en la que vivimos pues le permite incluso hasta hacer propaganda escondida, como decíamos hace rato, ¿no? Es difícil poder clasificar y decir cómo tiene que ser un buen periodista. Yo diría honesto, pero honesto en el sentido de que realmente tenga una claridad para consigo mismo de un criterio, de un modelo, y que ok, si quiere construir un personaje y hacer ahí sus aspavientos y sus manierismos, pues que los haga. Pero pues que no engañe tal vez en el sentido de que no de gato por liebre.
Es que en serio, es todo un show que nos liga incluso hasta con el mundo del arte y del performance, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el crítico ahí que dice 2 thumbs up, ¿no? O it sucks, o aún cuando te aviente un super discurso de 2 horas, ¿no? Pues siempre pues tiene que ser tomado pues por lo que es. Entonces el periodista pues creo que sí deberá ser honesto, lo más conocedor posible, ¿no? De la disciplina, estar al día con los avances, tener una amplitud de criterio, saber distinguir, no sé, su propio gusto personal para poder dar un discurso también incluyente a quien lo escucha, a quien lo lee, ¿no? Son todos estos criterios con los cuales valoramos un crítico, decimos que es un buen crítico, ¿no? Nada más yo quería poner el punto sobre la I respecto a que si es un mal crítico, eso no lo hace no ser un crítico. Claro. ¿No? O sea, Sí, lo que sí, voy, sí. ¿no? O sea, ok, si un crítico es de plano chafa, deshonesto, no es buen retórico y demás, pues de cualquier manera está haciendo crítica, porque pues, está haciendo análisis muy chafa y a su manera, Sí. pero lo hace, ¿no? Entonces un buen crítico, pues creo que son estos puntos los que más la cultura contemporánea ha subrayado. Y pues ya todo lo demás me parece mito, ¿no? Claro. Pues ahora sí se te cae bien, si crees que es ahora sí que una lumbrera o porque uno se siente inseguro y ve a este tipo ahora sí que muy confident, ¿no? Y como en cualquier discurso político, social, moral, ¿no? De todo, o sea, ¿te adhieres o no te adhieres, ¿no? ¿Te persuades o no te persuades? Es un acto, insisto, de persuasión. Exacto. Pero sí creo que son los criterios que son muy críticos, socialmente hablando. Muy bien. Finalmente quisiera preguntarte cómo influye la parte de la crítica cinematográfica, la opinión, el periodismo cinematográfico, en la parte ya directamente de la industria cinematográfica a nivel producción. ¿Qué tan ligada está y cuál es su influencia directa? Pues yo creo que también se puede hablar de muchos niveles de esta relación, de esta influencia y de muchas poéticas distintas, o sea, de formas distintas de hacer cine, ¿no? Ahorita me acuerdo, no hablando de cine, pero sí de pintura, del caso famoso, por ejemplo, de Giorgio de Chirico, este pintor de la metafísica, que pues hacía cuadros muy raros, surrealistas, les dicen mucho, metafísica, surrealismo, están muy emparentados, pero pues tenía a su hermano Saverio que escribía la glosa de la obra, ¿no? Y ahí hacen como un dúplex, ¿no? Sí. Un tándem, perdón. El artista y el crítico que lo interpretaba. Y así ha habido muchos casos en la historia del arte, ¿no? Clement Greenberg, Jackson Pollock, ¿no? Gente que encuentra como que su club de Toby o Sí. una persona, ¿no? Con la cual tiene un diálogo y se encuentran a veces muy bien estos. Y está bien, ¿no? Yo creo que hablando de esos casos, pues se puede hablar tal vez de una relación tal vez más, si se quiere, honesta, directa, ¿no? En el proceso artístico. Hablando de cine, pues creo que hay mucha correlación también con lo que justamente se espera la crítica por parte de ciertos cineastas. Si no es que el mismo cineasta es también un buen crítico. Dos casos aquí que a mí me fascinan, que son de hecho mis directores favoritos, Quentin Tarantino y Martin Scorsese. Estas personas hacen cine, pero son críticos de cine, o sea, saben de historia del cine, son buenos, han publicado libros, ¿no? Las 100 películas que tienes que ver antes de morir, no sé, se meten en polémicas, ¿no? Marvel no es cine, ¿no? Y tiene razón Scorsese cuando dice eso desde su poética, desde su paradigma crítico. No es cine para mi forma de ver el cine. Claro. Pero esto hay que distinguirlo y esto ya creo que es más bien responsabilidad de quien escucha a Scorsese, no de Scorsese mismo, saber distinguir entre la poética de Scorsese y la cinematograficidad de la cultura en general, que además de Scorsese pues tiene otras muchas opiniones, claro, ¿no? Y paradigmas y demás. Entonces yo creo que un director sí se puede influenciar, se influencia mucho creo, sobre todo ya hablando de industria, porque pues también hablamos de focus group incluso, Sí. ¿no? De visiones preview para ver si le quitas o no el final, ¿no? Exacto. O le cambias o no tal actor y así van poniendo atención pues en cómo recibe la gente justamente el discurso. Es otra vez esta situación de persuasión, de crear estándar, de crear ahora sí que carro político, ¿verdad? Crear montón. Y es que es así como funciona la sociedad, a fin de Claro, cuentas. que finalmente impacta tanto a nivel de la producción cinematográfica o a nivel de la industria, porque incluso en los festivales tenemos la Semana de la Crítica, el premio de la prensa, el premio de la crítica, el premio del público y todo esto, y justo por eso preguntaba como qué tan importante será como la crítica en el sentido de ya como
empatándolo con la industria. Totalmente, y ese aspecto se me ha olvidado también mencionarlo. Y yo también quisiera poner sobre la mesa otro, el de la crítica desde el enfoque económico, porque la taquilla es una forma de crítica también, y de forma, ahora sí, de punch político. Sí. Si tú ves que la película tuvo grandes entradas en el primer fin de semana, es como decir, está buena, ¿no? Sí. Es decir, vayan a verla. La garantía que les ponen a las películas desde la cadena cinematográfica, esta película tiene garantía, y si no te gusta la media hora te puedes ¿Tú has aplicado esa garantía? ¿Sí la dan? Sí la he aplicado. Yo sí me ha salido, pero en otras que no me han dado garantía, como Avengers, como King Kong contra Godzilla. No quiero meterme en problemas políticos. Ok. Bueno, pues es un tema bastante amplio, es un tema fundamental dentro de la industria cinematográfica, dentro de la parte de la teoría cinematográfica. Me parece que es una charla que nos aporta bastante y nos desmitifica en algún sentido. Creo que el pensar que no somos críticos porque no tenemos una maestría en crítica o en análisis, que no somos capaces o que no somos válidos en el sentido de emitir una opinión de una película. Tal vez no seamos populares, pero somos válidos. Ajá. Y también, bueno, pues eso a lo mejor nos lleva a otro punto, que es cuando vemos en un copy, esta película fue una basura, a lo mejor no tomarlo con toda la literalidad. Sí, con toda la verdad de lo que significan esas palabras, sino a lo mejor darnos como un poquito de la posibilidad de nosotros emitir una crítica y sentir que somos válidos, ¿no? Que no solamente un crítico de arte o de cine que patea una obra ya entonces va a poder emitir la realidad, ¿no? Bueno, Hugo, nos da muchísimo gusto tenerte aquí en este espacio de Maestros del Cine. Nos ayuda muchísimo toda tu experiencia, todo lo que nos has compartido, y quisiera preguntarte si quisieras agregar algo más. Pues no, ahora sí que sean libres, críticos del mundo, así, y críticas del mundo. Y vean mucho cine y conozcan todas las opiniones que todos los críticos y no críticos pueden dar, ¿no? Bueno, pues nos vemos en una próxima con otro invitado. Muchas gracias.